Bueno, tenemos este salmo, que supongo que lo conocemos, que lo hemos utilizado muchas veces, ¿no? Porque hay otros salmos más raros, por lo menos parece que se entiende, pero a mí me parece que es un ejemplo precioso de esto que os digo de huella y matriz. Que claro, nosotros también estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios, que parece que todos son cuenticos de estos orientales muy bonitos, con final feliz y esas cosas, ¿no? En este salmo hay una transformación. Dios transforma al salmista y en la propia oración lo deja ver, ¿no? Señor, tú me sondeas y me conoces, tú conoces y me siento, me levanto, de lejos percibes mis pensamientos, mi camino y mi descanso distingues, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a la boca y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, apoyas sobre mí tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo alcanzo. Hasta aquí esto es neutral. ¿Quién es Dios? Pues Dios está siempre, ¿no? Me conoce. Está constatando que su experiencia de Dios es un Dios que está presente en las salidas, en las entradas, detrás, delante, encima, debajo, ¿no? Pero ya empezamos aquí ¿a dónde me alejaré de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu rostro? Aquí empiezan a decir, esto parece que esta presencia de Dios no le hace tanta gracia al muchacho, ¿no? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, ahí estás. Si me elevo con las alas de la aurora o desciendo al confín del mar, allí se apoya en mí tu izquierda y me agarra tu derecha. Empiezan a decir, esto parece que... Y ya... ahí tenemos como la culminación, ¿no? Si digo que me cubra la tiniebla, que la luz se haga de noche en torno a mí, tampoco la oscuridad es oscura para ti, la noche es clara como el día, da lo mismo tiniebla o luz. Diríamos, hay una evolución en la que dice, sí, Dios está ahí siempre, pero me agobia. O sea, su derecha descansa, o sea... Y no, es decir, no es un ateo, no es un agnóstico, es una experiencia de Dios, porque dice, esto... Tienes que estar siempre ahí, ¿no? Casi parece la oración de un adolescente, ¿no? Que tenéis experiencia. ¿Dónde has estado? Por ahí. ¿Con quién? Con mis amigos. ¿Qué habéis hecho? Lo de siempre. Ya se queda como diciendo que ya sabes que no te voy a decir, ¿no? Y los padres podríamos decir que ya sabes que te lo volveré a preguntar. Porque a un adolescente le molesta que le haga las preguntas, pero más le molestaría que no le hagas las preguntas. Porque es como que no te interesa, ¿no? Pero algo así, ¿no? Dios está ahí, lo sabe todo sobre mí y además quiere saberlo y no me puedo esconder, pero nada, si me meto el dedo en la nariz, allí estás tú para verme, ¿no? Es un poco ese... Y aquí de repente hay un cambio. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Esta se podría decir que es la experiencia, de hecho, si uno mira la estructura del Salmo, esto está escrito con una forma concéntrica donde el centro está aquí. Es decir, me puede agobiar lo que sea, pero es que tú has creado mis entrañas y me has tejido en el seno materno. Que es una experiencia, lo otro es una constatación de lo que pasa en mi vida. Esto va más allá. Esto va antes, ¿no? Dios es el Dios creador, pero no es el Dios creador de todo, es el Dios que me ha creado a mí. Y además, no está mal elegido, has creado mis entrañas. Hoy vamos al gimnasio para que lo que se vea no son las entrañas, lo que se ve es ¿no? Unos pectorales impresionantes, es decir, vamos buscando, pero este dice, no, lo que has creado es esto, ahí donde siento. Ahí donde se me revuelve cada vez que veo una injusticia, ¿no? Allí donde la compasión me hace que no pueda dormir. Eso es lo que has creado tú. De hecho, me has tejido en el seno materno. Está hablando del embarazo, ahí es donde Dios ha intervenido, ¿no? Y esta es la experiencia que lo cambia todo. Porque un adolescente, pues eso, ¿a dónde has ido por ahí? ¿Con quién? Con mis amigos, para hacer lo de siempre. Pero si un adolescente tiene un problema, ¿dónde volverá? Al seno donde ha sido creado. ¿No? Al final volvemos
a donde la vida se ha hecho. Y entonces cambia. Eso que era un agobio, ahora se convierte en acción de gracias. Te doy gracias porque me has creado maravillosamente y son maravillosas tus obras. Conoces perfectamente mi aliento, no se te ocultan mis huesos. Lo que antes era agobio, es más, antes era agobio por lo que se ve al exterior, mis entradas, mis salidas, subo, bajo, voy, entro, no. Ahora va a dar gracias porque conoces mi aliento y mis huesos. Está hablando de otra experiencia. Cuando me iba formando en lo oculto y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Este versículo siempre me llamó la atención porque tus ojos veían mi embrión. No sé quién ha traducido esto, parece que lo ha traducido precioso, pero dudo mucho que en hebreo de la Biblia haya una palabra que signifique embrión, porque eso es una palabra científica. Pero bueno, me parece que, siempre digo, tengo que buscar en hebreo a ver qué dice exactamente, pero tus ojos veían mi embrión. Estaba quejándose antes de que tú estás, me ves, me miras, ¿no? Conoces. Dice, claro, pero es que tú veías mi embrión. Veías esas dos celulillas que se juntan y se empiezan a multiplicar, ¿no? Se escribían en tu libro, se definían todos mis días antes de llegar el primero. Qué admirable, Dios, tus pensamientos, qué enorme su suma. Los cuentos son más que granos de arena, los desmenuzo, aún me quedas tú. Ahora tenemos una cosa que todo el mundo dice que es, de repente, es posible que sea una intrusión que alguien ha puesto después. Desde luego llama la atención. Si mataras, oh Dios, al malvado, dices, ¿esto a qué viene? ¿No? Está hablando de un Dios que me conoce hasta lo más profundo, hasta la última célula de mi vida. Y de repente, si mataras, oh Dios, al malvado, que se aparten de mí los sanguinarios, que planean rebelarse contra ti y juran por ti en falso. Esto, de hecho, igual lo ponemos en una oración de catequesis y lo quitamos, ¿no? ¿Qué más da cortar la palabra de Dios, que al fin y al cabo solo es palabra de Dios, ¿no? Bueno. Y sigue, a los que te odian, Señor, yo los odio, me repugnan los rebeldes contra ti, los odio con odio implacable, son enemigos para mí. Y luego volvemos. Gracias a Dios acaba el exabrupto este. Sondéame, Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba para conocer mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía y guíame por el camino eterno. Con esto volvemos, es una estructura que os he dicho concéntrica, volvemos al principio. Pero donde ahí era una afirmación, tú me sondeas y me conoces, y luego va diciendo, ya me agobia tanto, ¿no? Aquí, después de todo eso que ha dicho, dice ahora, sondéame, imperativo. No dejes de sondearme, no dejes de conocerme. Y todo ha cambiado en esa parte central donde dice, es que tú eres el que me has creado. Tú eres el que me conoces desde el principio. Tú has querido crearme a mí en concreto, a este pobre desgraciado que yo soy, ¿no? ¿Qué huella deja Dios? Pues puede ser también nuestra experiencia, que Dios a veces se nos hace un pesado. Es decir, cuando uno vive desde la fe, dice, pero también aquí te tienes que meter, que si le compro a mi nieto este regalo será muy caro y me hago problemas de conciencia. Y dice, ¿por qué me tengo que hacer problemas de conciencia, ¿no? Es decir, hasta cosas mínimas, ¿no? Y a veces sentimos que la presencia de Dios puede ser eso, algo que me coarta, que me... Hay una primera experiencia que luego de repente hay una reflexión más profunda de decir, pero vamos, esto que hoy me satura, pero tengo que ver otra cosa también. Igual que me satura que mi madre me pregunte a dónde has ido, pero estoy deseando llegar a casa para que mi madre me pregunte a dónde has ido, ¿no? Porque demuestra que me quiere y que se preocupa por mí, ¿no? Aunque luego tenga que darle una... Bueno, y eso es lo que hace un cambio en el que vayas diciendo, pero si es que, ¿cómo me voy a quejar de ti si todo lo maravilloso, todo lo grande de mi vida es obra tuya? ¿Cómo me voy a quejar de ti si tú eres el que me has creado con esta sensibilidad, con esta capacidad de misericordia, ¿no? Y al final acaba diciendo, sondéame, no dejes de hacerlo, no dejes de...
es la huella, es una experiencia de Dios que además evoluciona, ¿no? Y se convierte en oración. Y es a la vez matriz. Es decir, simplemente el hecho de caer en la cuenta de que esta es mi experiencia de Dios me abre al final al imperativo. Probablemente también le abre a eso de los enemigos. Todos los enemigos aparecen en otros salmos, quizás, dicen algunos que ha sido una intrusión ahí, que le han puesto un trozo de otro salmo. También es una cosa muy curiosa. Esto es muy humano. Los cristianos somos muy auténticos, o sea, no odiamos a nadie excepto a los enemigos de Dios. Lo cual nos viene muy bien para que hacemos de nuestros enemigos, los hacemos primero enemigos de Dios y ya puedo ir contra ellos. Porque Dios encima me aplaude. No. Esto es muy... Es decir, las Torres Gemelas se tiraron al grito de Alá es grande y luego fuimos a la guerra al grito de Dios está con América del Norte, con la del sur no, con América del Norte, ¿no? Es decir, esto se ha hecho siempre. Mis enemigos no son enemigos míos, son enemigos de Dios y por lo tanto ya puedo ir contra ellos. Esto hoy lo hemos cambiado, hoy a nivel civil hablamos de otra cosa que es la guerra justa, ¿no? Y decimos, hay guerras justas, bueno, si se dan una serie de condiciones, ¿no? Pero es muy curioso que en las últimas guerras que hemos vivido, la guerra justa era siempre la del que ha ganado. Del mismo modo que en la antigüedad siempre atribuía la victoria a su Dios el que ganaba. Y por lo tanto esto era una guerra santa. Y así fuimos a las cruzadas, aunque luego nos echaron a patadas, ¿no? Bien. Pero es interesante que también, independientemente de que rompe un poco el ritmo, es decir, si quitamos eso, pues la oración nos queda preciosa, ¿no? Pero tampoco me parece mal que alguien lo metiera ahí para decir, ojo, que a veces también eso de, o sea, estoy muy bien con Dios y a veces también, después de todo eso y de descubrir la grandeza de Dios en mi vida, no dejo de manipularlo. Dice, los odio porque son enemigos tuyos, ¿eh? Los odio porque son enemigos tuyos. Bien, en cualquier caso, como os digo, hay una huella que Dios deja en esta persona y eso cuando yo lo rezo puede ser una matriz. A mí me lleva a descubrir que eso también me sucede a mí y que yo también estoy llamado a dar gracias, a ver la vida y la presencia de Dios desde otra perspectiva. No es la mano que me aplasta, sino la mano que me levanta, ¿no? El que me ha... De tal manera que me puede ayudar a rehacer mi experiencia de Dios y a rehacer mi forma de estar en el mundo. Y odiar. A los que te odian, pero esto es una manipulación que se puede convertir en oración. Tenemos peores que estas. Tenemos peores. En la iglesia, de hecho, hay un salmo que lo tenemos censurado. El 136, ¿no? No sé si lo habéis. Que de hecho acaba tan mal que cuando uno lo lee en la misa dice, este último versículo no pega nada. Lo que es un salmo del exilio, que están los israelitas en el exilio en Babilonia y entonces nuestros captores nos invitaban, cantadnos un cántico de Sión, nos suena, ¿no? Es decir, eso se ha hecho toda la vida, pues está, qué sé yo, está uno en un campo de concentración y viene el carcelero y dice, venga, para entretenerme, cántame un canto de tu pueblo, cántame una jota, a ver cómo suenan, ¿no? Eso se ha hecho toda la vida y entonces dice, cantadnos un cántico de Sión, y entonces el salmista va diciendo, ¿cómo puedo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, que se me pegue la lengua al paladar, que esto, con lo otro, y al final dice, voy a cantarte un canto. Ahí censuramos. Porque dice, ¿quién agarrara a tus hijos y estrellara sus cabezas contra la roca? No lo leímos en la liturgia nunca, ¿eh? Y al final, eso sí lo leemos, y no pega ni con cola, dice, ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Entonces quitamos ese cacho y luego leemos eso, y cuando uno va leyendo el salmo dice, esto no pega. Y si le pusiéramos lo otro, sería peor, porque encima ejecutar la sentencia dictada es un honor, ¿no? Es decir, la palabra de Dios también tiene estas cosas. Porque la palabra de Dios es una palabra humana sobre Dios. Y fijaos, ese salmo o lo hemos conservado
y decimos, y que lo recen las siguientes generaciones. Y me parece también que es precioso, es una llamada, me parece a mí, la huella que deja en mí, lees esto y dices, no pega ni con cola, pero también es una llamada de decir, ¿y yo manipulo a Dios también para mis intereses? Y yo, cuando le pido a Dios, ¿le pido cosas buenas para Dios y para el mundo y para el hermano, o le pido para mí? Es decir, también que aparezcan estos textos, también me parece que es una llamada a decir, ¿y esto yo cómo lo puedo integrar? O esto es una llamada a mí para decir, y yo también mis enemigos los hago enemigos de Dios y ya los puedo matar. Que es una forma de manipular, ¿no? Intentar manipular a Dios. Y además es fácil manipular a Dios, porque, como nos dice Jesús en la cruz, o en el juicio, y Jesús callaba. Y cuando decimos estas burradas, Dios normalmente no nos dice nada. Pero voy a decir, como con los adolescentes, cuando la madre dice, uy, este va por mal camino, pero vaya leche que se va a dar, que se la dé. Ya lo recogeremos. Yo a esperar solo a que se dé, porque tiene que aprender solo, ¿no? Es decir, en la palabra de Dios también tenemos a veces que decir, ¿y esto? Lo mismo que el pan de los hijos no se les da a los perros, que dice Jesús. Y la sirofenicia le tiene que decir, eso no es de Dios, ¿eh? Y Jesús tiene que decir, tienes toda la razón, se me ha colado. Se me ha colado. Bueno. Yo no pienso en mí. Me parece muy bien. Para que los ricos... Había una monja en mi parroquia que venía de familia bien, y una hermana suya de comunidad decía, yo pienso mucho en los pobres, pero en realidad esta es la que los atiende. Dice, yo le doy muchas vueltas a los pobres, pero esta, que decimos viene de familia bien y acomodada y tal, ¿no? Como salía en una película de, no sé, he visto El elefante blanco, una película argentina sobre una comunidad de curas que viven en las favelas, ¿no? Y una trabajadora social o un cura le dice, pero tú, tu familia, no, mi familia es rica y esto. Y le dice, entonces, te has dado el privilegio de ser pobre. Porque no es lo mismo ser pobre que darse el privilegio de ser pobre. Bueno, pues, bien. Otro texto, que se me va la vida, ya vamos al Nuevo Testamento, también esto es la primera experiencia de resurrección según el Evangelio de Juan. La primera experiencia de encuentro con Jesús resucitado. Solo la cuenta Juan, aunque hoy los especialistas están de acuerdo en decir que muy probablemente la primera que tuvo la experiencia del encuentro con el resucitado fue María Magdalena. Luego llega Pablo, el primer escrito donde se nos dice a quienes se les apareció Jesús, y no aparece María Magdalena para nada. Pero probablemente esto está describiendo, independientemente de que Juan es muy simbólico, pero diríamos Juan, un poco diríamos como las parábolas. Juan, el Evangelio de Juan es diferente de los otros tres, no nos cuenta tanto la historia de Jesús como que nos cuenta algunas experiencias de Jesús. Es el último que se escribe, muy probablemente conocía a los otros, dice, no voy a contaros otra vez lo que ya os han contado Marcos, Mateo y Lucas, pero sí que os voy a profundizar en algunas de las cosas de Jesús, ¿no? Y probablemente también nos va dando claves de cómo lo cristiano, desde muy pronto puede ser manipulado. Y Juan dice, esto no, por ahí no. Si vais al Evangelio de Juan, a veces es complicado de leer, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pero los textos de Juan suelen ser más largos, son perícopas más largas, pero haciendo unas puntualizaciones que muy posiblemente están marcando ya desviaciones del cristianismo, desde los primeros momentos. Es decir, la desviación fundamental es que en vez de ser seguidores de Jesús, queremos que Jesús nos siga. Esa es la desviación fundamental que va en todas las épocas, ¿no?
Bueno, nos cuenta Juan esta experiencia, ¿no? Fuera, junto al sepulcro, es decir, las mujeres han ido al sepulcro, el sepulcro está vacío, allí están las telas tiradas, van a buscar a los apóstoles, van allí corriendo Pedro y el discípulo amado, ¿no? Que si llega, que si entra. Al final se dice, vio y creyó, pero no sabemos qué es lo que vio y qué es lo que creyó. Pedro, se largan y se queda María Magdalena sola. Una cosa es creer en la resurrección y otra cosa es el encuentro con el resucitado, ¿no? Y se nos cuenta de esta manera, ¿no? Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando, María Magdalena. Se asomó al sepulcro sin dejar de llorar y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, ¿por qué lloras, mujer? Les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no lo reconocía. Jesús le preguntó, ¿por qué lloras? Mujer, ¿a quién buscas? Tomándolo por el hortelano, le dijo ella, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó en su lengua, Señor mío, que equivale a maestro. Aquí no sé por qué lo pone Juan, porque Señor mío no equivale a maestro. Pero bueno, lo pone. Le dijo Jesús, suéltame, que aún no estoy arriba con el Padre. Anda, ve a decirles a mis hermanos, subo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. Fue María y anunció a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto y esto. De aquí yo creo que fue el Papa Francisco el que dijo, María Magdalena es apóstol de los apóstoles, ¿no? Es la que les anunció a los apóstoles. Bueno, el texto es impresionante, ¿no? Dice primero, ¿dónde nos situamos? ¿O dónde se sitúa María? Fuera, junto al sepulcro. Esto también es importante porque nosotros también los cristianos muchas veces nos situamos fuera, junto al sepulcro. Y nos va a decir Juan, ya, pero es que al sepulcro hay que entrar, ¿eh? Al sepulcro hay que entrar. Nosotros celebramos la Semana Santa, ahora empezaremos la Cuaresma, celebramos la Semana Santa y mucha gente dice, es que el Viernes Santo es de tétrico, claro, como es la muerte, ¿no? El Viernes Santo es de triste, otra cosita es la Vigilia Pascual y la Resurrección, ¿no? Pero dice sí, Cristo ha resucitado, pero Él pasó por la muerte y nosotros también. No podemos situarnos fuera, junto al sepulcro. Decía una vez un teólogo latinoamericano, dice, claro, depende de nuestra experiencia vital. Decía, en Europa, que vivimos 100 años, el problema es la muerte. Y no nos queremos morir. Entonces, en Europa el gran anuncio es la resurrección. Porque decimos, bueno, pues viviremos 100 o 115 años, no moriremos, pero no, en 3 días, pim pam, resucitados. Y decía él, pero es que aquí donde vivo yo, la gente se muere antes de tiempo, injustamente. La gente se muere con 30, con 40 años. Dice, la muerte no es un problema para nosotros porque ya la vivimos como algo cotidiano. La injusticia está al orden del día. Dice, el problema que tenemos en Latinoamérica es que la muerte es real. Lo que queremos es saber si la resurrección también es real. ¿No? La perspectiva es diferente. Dice, nosotros entrar a la tumba, claro, ¿cuántas madres que pierden a sus hijos antes de tiempo? Claro, y tienen que entrar en la muerte en diversas ocasiones, ¿no? Nosotros, nuestro asunto es como el de María Magdalena, que queremos llegar a la tumba, pero no somos como los gitanos, que las llenamos de flores, pero la tumba bonita, ¿no? Y sobre todo no asomarnos dentro. Lo hacemos también, que son los tanatorios. Que literalmente maquillamos la muerte, ¿no? Y
no digo yo que no haya que hacerlo, pues una persona ha estado empastillada durante 20 años, pues luego se descompone con una, pues hay que, digo yo que no haya que dejar una imagen visible de nuestro difunto. Pero es curioso que maquillamos la muerte, no queremos verla de cerca. Incluso hay expresiones, yo como voy mucho a los tanatorios, que me toca esas expresiones, la han dejado mejor que cuando estaba viva. Y va la gente comentando lo bien que le han pintado el ojo a la difunta, ¿no? Bueno, hay que entrar en la muerte. Hay que entrar en la experiencia de la muerte de las personas a las que queremos y de la muerte de la gente a la que quizá no conocemos, pero que sabemos que mueren temprana e injustamente. Si no pasamos por la muerte, no podremos encontrarnos con el resucitado. Y por lo tanto el Viernes Santo hay que vivirlo y hay que vivirlo en toda su profundidad. De hecho, la Iglesia tiene muy buen criterio litúrgico. La última Eucaristía es la del Jueves Santo. Hasta la vigilia de la resurrección no hay Eucaristía, no solo no hay Eucaristía, no hay sacramentos. Ahora ya le hemos puesto, ¿no? O sea, hacemos una cosa que es una barbaridad litúrgica, pero bueno, como no soy liturgista ni me... El Viernes Santo, hasta el Vaticano II no había comunión. ¿Cómo va a haber comunión si Cristo está muerto? Y en el Vaticano II ya le pusimos. O sea, no se pueden celebrar durante día y medio, no se pueden celebrar sacramentos porque Cristo ha muerto, pero ya el Viernes Santo comulgamos de lo del día anterior. Y luego ya, si uno está mal, pues también se puede confesar y dar la absolución, ¿no? En peligro de muerte, pero ahora en peligro de muerte aquí es cualquier cosa, ¿no? Pues confesamos al personal y hay gente incluso que se confiesa el Viernes Santo, que es el día que no tendría, pero la Iglesia en principio, la liturgia es, no hay sacramentos, Cristo ha muerto y tenemos los cristianos que vivir día y medio de luto hasta la vigilia pascual. Otra cosa es que nosotros ya desde el sábado por la mañana empezamos a hablar de resurrección, ¿no? Tenemos que pasar por esa experiencia. María Magdalena tuvo que vivir la muerte de Jesús en todo lo que significa. No sabemos, María Magdalena aparece muy poco en los evangelios. Uno hubiera esperado, pues se le aparece a quién. Todos diríamos, ¿a quién se le tuvo que aparecer? A Pedro y a María. Y de hecho la Iglesia decimos, bueno, San Pablo también dice que a Pedro se le apareció, bueno, y Lucas también, pero solo lo insinúan. Los evangelios en ningún momento dicen que Jesús resucitado se apareciera a María. Pero nosotros, que sabemos más que Dios, hemos decidido que se le apareció a María y tenemos muchos cuadros. No solo eso, en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro y el lugar de la resurrección, la capilla católica está dedicada a la aparición de Jesús a María. No a María Magdalena, sino a María de Nazaret, ¿no? De María Magdalena, lo poco que sabemos, según nos dice el Evangelio, es que Jesús echó 7 demonios. Nosotros, que como digo, sabemos más que Dios, ya hemos decidido que esos 7 demonios es que era prostituta. Eso no se dice en ningún lado en el Evangelio, ¿eh? Es decir, sí que sabemos que Jesús la liberó de algo que eran 7. Bueno, no, como nos imaginemos los demonios, o la liberó de algo que la tenía atada, que la tenía y le dio una vida nueva. Y quizá por eso María, porque los otros estaban más cercanos, pero aquí la cuestión es amor. Y probablemente María, a quien liberó de algo tan, no sabemos qué, tan grande, solo podía vivir desde el agradecimiento y desde el amor a esta persona que quizá por eso fue la primera que tuvo la experiencia de encuentro con Jesucristo, porque amaba mucho a Jesús. Bueno, en cualquier caso, aquí cada palabra, Juan, cada palabra la pone por algo, ¿eh? Estaba fuera, estaba junto al sepulcro y estaba llorando. Esto también es decir, en los evangelios, en hebreo normalmente no se habla mucho de sentimientos, normalmente se nos pone la expresión externa. Las lágrimas pueden ser o bien de alegría o bien de tristeza profunda, pero es lo que se ve al exterior. Nosotros tenemos que imaginar el mundo interior de esta persona que estaba, pues eso, absolutamente hundida por la muerte de aquel que le había salvado, ¿no? Quizá
está fuera, está junto al sepulcro, pero está viviendo la muerte y la está viviendo a fondo. Nosotros no lloramos, ¿no? Las mujeres más, los hombres tenemos a gala no llorar mucho, ¿no? Yo lloro mucho. Yo recuerdo en Tafalla que hacen la romería Ujue, que es una romería muy curioso porque es el único momento en que se le permite a un hombre llorar delante de la Virgen. De hecho, tengo un amigo que decía que las primeras veces que subía con 8 o 9 años con un dolor de muelas, 20 kilómetros con dolor de muelas, y decía, y me caían unas lágrimas del dolor que tenía a 6 de la mañana caminando con dolor de muelas, dice, y se me acerca mi tío y me dice, un hombre de Tafalla solo llora delante de la Virgen de Ujue. Tampoco delante de cualquier virgen, delante de la Virgen de Ujue. Y dice, oye, se me cortaron las lágrimas. Pero a mí me parece muy interesante, es decir, los hombres aquí en esta tierra hemos decidido que tenemos que ser, ¿no?, que mantiene la calma, pero necesitamos nuestras... También hay algún momento en que necesitas una válvula de escape al sentimiento, a lo que vives en las entrañas, y en Tafalla deciden una vez al año, delante de la Virgen de Ujue. Pero a mí me parece precioso la labor de la religiosidad popular, que te permite sacar el sentimiento y la vivencia más profunda, ¿no? Y es verdad, y tú vas a Tafalla y todavía hoy, o sea, hay cosas que te impresionan, ¿no? Un par de hermanos que subían una cruz al hombro, 20 kilómetros para arriba y 20 para abajo, una cruz de 5 metros de largo, se iban turnando, ¿no? Y entonces a uno de ellos una hija tuvo una enfermedad muy grave y ese año la sube y la baja él. No hay que decir nada más. ¿Seguro? Tú igual no, pero aquel sí. Digo, la hija. La hija sí se curó, sí, la curaron los médicos. La curaron los médicos, él no tiene ningún... Pero ese año él tenía que manifestar su dolor y ese dolor se manifiesta delante de la Virgen de Ujue. Probablemente no lloró en ningún momento de la enfermedad, pero ese día era el día de su hija y de su hija delante de la Virgen. Y eso me parece que la religiosidad popular a veces la perdemos, a veces se nos ha convertido en una misica y una chistorrada, pero permite que vivamos también el afecto que también es parte de la fe, el amor a Dios, el amor a Jesucristo, el amor a la Virgen. Quizá la Virgen nos permite un rostro materno que nos es más cercano. Bueno, pero eso de que estaba llorando no es ninguna tontería, porque después, bueno, estaban ahí los ángeles, uno vestidos de blanco, uno a cada lado, pero le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Es decir, la pregunta va más allá de la muerte de Jesucristo. ¿Qué es lo que te hace llorar? Y le dice mujer, es decir, está poniendo a todas las mujeres o a toda la humanidad, a todo ser humano. ¿Tú por qué lloras? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Cuáles son las experiencias que realmente te tocan? Porque la experiencia de encuentro con Jesús también es que todo lo fundamental de la vida se resitúa. La experiencia de María antes de descubrir al resucitado, a la puerta de la tumba, llorando como una Magdalena, nunca mejor dicho, no, ahí viene llorando como una Magdalena, su experiencia es, ¿yo por qué lloro? ¿Qué es lo que de verdad me conmueve de tal manera que solo puedo expresarlo en lágrimas? Yo digo, normalmente las grandes alegrías y las grandes tristezas, es igual. Todo eso que es lo que en realidad nos llena y nos da sentido a la vida, las cosas que nos hacen llorar son las que de verdad nos importan y las que nos constituyen, y aquellos le tienen que preguntar, para encontrarte con el resucitado primero tienes que entrar en lo más profundo de ti mismo y decir, ¿tú por qué lloras? Por las injusticias, yo lloro, hoy, por las injusticias de la sociedad. Pues mira, esta llora porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Que también es importante.
podíamos hacer, esta es la huella que deja en ellos y la huella que debería dejar en nosotros. ¿Dónde está Jesús en mi vida? ¿No? Porque muchas veces también se lo han llevado, o no sé dónde está. Normalmente en las experiencias fuertes de la vida uno dice, ¿dónde está Jesucristo? Tampoco hay que preocuparse mucho. Jesús en la cruz gritaba, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es importante. ¿Por qué lloras? Y esta dice, lloro por alguien. Al final, las lágrimas fundamentales son siempre por amor, tanto en la alegría como no. Es decir, se nos saltan las lágrimas automáticamente. También en las alegrías, porque mi hija ha tenido un hijo, ya soy abuelo, pero no es porque yo soy abuelo, sino porque esta persona a la que he engendrado sigue engendrando vida y me regala un nieto que a veces incluso se vive más en la abuelidad que en la maternidad o en la paternidad, ¿no? Quizá tienes menos responsabilidad, ya lo educarán estos, para mí solo me quedan los cariñicos, ¿no? Bueno, en cualquier caso es la experiencia de la falta de Jesús te hace plantearte, la falta de Jesús porque nos lo han quitado de en medio, porque lo hemos matado, ¿qué es lo que realmente constituye mi vida? ¿Qué es lo que realmente me da profundidad? Y se tiene que plantear esto y dice, Jesús, se lo han llevado, porque ya no encuentro a este que me ama como nadie me ha amado en el mundo. Esa es la ausencia. Por eso la Iglesia nos hace estar día y medio de luto, Viernes Santo y Sábado Santo entero. Y nosotros nos escapamos rápidamente y vamos haciendo, ¿no? Enseguida queremos la resurrección y empezamos a rezar ya el sábado por la mañana con la resurrección. Bueno, dicho esto, dice, se volvió hacia atrás, es decir, tienes que entrar en la tumba, tienes que mirar, tienes que llorar, dice, y ahora tienes que volver, salir de la muerte para encontrarte con Jesús. Te lo tienes que encontrar en la vida, pero pasando por la tumba, Dio un paso hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no lo reconocía. Esto también es interesante. A Jesús lo conocemos de los evangelios fundamentalmente por su vida, pero tenemos que reconocerlo hoy presente en nuestra vida. Y a veces no es fácil. Ni siquiera María Magdalena lo reconocía. Hay que reconocer la presencia y la huella de Jesús en mi vida hoy, aquí. Y entonces, antes le han preguntado los angelillos, ahora es Jesús, pero cambia. ¿Por qué lloras? La pregunta sigue siendo la misma y luego le dice, ¿a quién buscas? Que ella también ha hablado de relaciones personales, ¿no? ¿A quién buscas? Queremos encontrarnos con Jesucristo, ¿a quién buscamos? ¿Buscamos a Jesús? ¿O buscamos otras cosas? Pero ¿buscamos a Jesús o buscamos otras cosas? Suelo contar en mi parroquia anterior una experiencia de una catequista que tenían una hija, una catequista viene con el marido a misa, le digo, oye, ¿qué tenéis a la hija enferma o qué? Que no viene. Dice, no, pero el lunes tiene examen y ya le hemos dicho, lo primero es lo primero. Catequista, y muy buena, no le... Sí, nos reímos mucho, pero ¿y nosotros? ¿Dónde estamos? ¿A quién buscamos? ¿Buscamos de verdad a Jesús o Jesús es...? Pues eso, tenemos un cristianismo ahora, se ha ido mucho la gente de la iglesia, ¿verdad? Pero luego tenemos unos cristianos de funeral, ¿no? Yo no. Es decir, Jesús pinta poco en mi vida porque ya tengo otras cosas, ¿no? Tengo estudios, tengo una carrera, tengo un puesto de trabajo que me va muy bien, la vida me sonríe, tengo 18.000 seguidores en Facebook, soy la repera en bicicleta, pero claro, la muerte ahí está. Entonces, en mi vida Jesús no pinta nada, ni lo busco, ni lo quiero, no vaya a hacer que me diga cosas que no quiero escuchar. Pero luego, bueno, pues también cada uno tenemos que preguntarnos, ¿yo a quién busco? Que es una pregunta que nos hace Jesús, Esa es la huella que deja también. Es una pregunta que no hay que responder una vez, hay que responder cada día. Y entonces ella, tomándolo por el hortelano, le dijo, esta sigue sin reconocerlo, dices,
¿Por qué no lo reconoce si ha vivido con él, la ha seguido, ¿no? Le ha liberado de 7 demonios? ¿Por qué no lo reconoce? Igual reconocer a Jesús no es tan fácil. Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. Y ahora fijaros cómo viene el reconocimiento cuando Jesús le dice María. Es decir, cuando Jesús pronuncia su nombre. Te digo, yo a veces me entran ganas de hacer un retiro donde esté uno solo, que se pegue 3 horas de silencio diciendo, voy a escuchar a Jesús decir mi nombre. ¿Cómo pronuncia Jesús mi nombre? Porque el nombre se pronuncia de muchas maneras, ¿no? El nombre completo y silabeado solo cuando te van a echar la bronca. Tu madre, fundamentalmente, ¿no? Yo soy Coldo, pero de nombre Luis Alberto, todo el mundo me llama Coldo, pero cuando mi madre me dice Luis Alberto, ¿no? Es decir, el nombre no sirve solo para llamar a una persona, sino que se dice de muchas maneras, ¿no? Porque mi madre también, cuando decía mi nombre cuando era pequeñito, yo no lo oía, pero te dice el nombre de una manera que nadie más te lo dice, ¿no? Es interesante cómo habría pronunciado Jesús el nombre de María. Hay cosas que en los evangelios, como digo, no nos dicen. De vez en cuando nos dan unas pinceladas, pero nos gustaría saber cómo hablaba Jesús. O sea, tenía autoridad desde el primer día. Dice, este tiene autoridad, no es como los escribas. ¿Cómo hablaría Jesús que tenía autoridad? No parece que gritara mucho. ¿Qué es lo que tenían sus palabras que le daban autoridad? Probablemente era el tono que estaba implicando algo que uno está viviendo, ¿no? ¿Cómo pronuncia Jesús el nombre de María o cómo pronuncia Jesús mi nombre? Alguna vez, me parece que es un ejercicio de oración bien bonito, quedarte y decir, a ver, ¿cómo Jesús me llama por mi nombre? El caso es que ella lo reconoció cuando él pronunció su nombre. Luego, de alguna manera, lo pronunciaba. Os digo, el Evangelio no nos da muchos datos de cómo. Sí que nos dicen pues algunas cosillas que a mí me parecen preciosas, ¿no? Jesús a veces, cuando la gente ya le saturaba mucho y le decía a Dios, no están entendiendo nada, dice, levantaba los ojos al cielo, ¿no? O sea, miraba arriba como diciendo, ¿para qué me has mandado con esta cuadrilla de desgarramantas, ¿no? ¿A dónde vamos? Bueno, hay detallicos de esos, pero en cualquier caso, también me parece que es precioso. Yo creo que simplemente es decir, dejemos que Jesús pronuncie mi nombre. La Biblia es muy curiosa, hay unos cuantos casos en el que se cambia el nombre. Bueno, para ellos el nombre era muy importante, ¿eh? No se ponía el nombre de cualquier manera. Nosotros ahora parece que hacemos una competición de a ver quién pone el nombre más raro, ¿no? O el nombre más... Bien. Otras veces hemos puesto el del santoral y depende de qué santo te toque, también te hacen un favor o te hacen un avión, ¿no? Tenemos un San Cojoncio en la iglesia. Espero que nadie os pongan ese nombre, ¿no? Bueno, Caín. Bien. Bueno, el nombre no se ponía porque sí, se ponía de cualquier manera. A San José el ángel le dice y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. Jesús es Salvador. Porque él salvará a su pueblo, ¿no? Es decir, y a veces se cambia. Ya no te llamarás más Jacob, que era el engañador, el que ponía zancadillas, te llamarás Israel, el que ha peleado con Dios. Esto también es interesante. Pelearse con Dios no es malo, ¿eh? A veces Dios nos provoca la pelea, como a Jacob. O sea, pelearse con Dios no es malo, como nos hemos peleado con los hermanos y eso ha hecho que crezca, ¿no? Después de unos coscorrones, crece. Es decir, hay una oración que puede ser de pelea, de decirle a Dios, no te entiendo. No entiendo cómo puede suceder, no entiendo cómo permites estas cosas, ¿no? Se puede uno ir a pelear con Dios, al final siempre vence Dios, ¿eh? Bien, pero es decir, Jesús le cambió el nombre a Cefas, le llamó Pedro. Bueno, a Pedro le cambia el nombre, a los hijos de Zebedeo también les llama a los boca de trueno, ¿no? Debían ser también finos. Bueno, Pedro es piedra. Tampoco, ¿no? No pongamos...
Y justamente al que era un tirapiedras o que estaba más duro que las peñas de la montaña, a ese lo pone de jefe de la comunidad, contra todo pronóstico. Que hubiera dicho un hombre, el discípulo amado. ¿No? Parece que suena más... Bueno, amado. Bueno, el caso es que Jesús dice el nombre de María y al oír el nombre pronunciado por Jesús es cuando María lo reconoce. También lo tenemos nosotros, lo aprendemos desde pequeñito. O sea, un niño pequeño está llorando porque le pasa, qué sé yo, le duelen las muelas o lo que sea, está la madre haciendo la compra, está con la abuela desesperada que llora, se abre la puerta, se oye la voz de la madre y ¡bum!, se acabó el llore. Porque he oído la voz de mi madre, ¿no? Que tiene una cadencia especial, que es diferente. Bueno, se volvió y exclamó en su lengua, Señor mío, Adonai. Este es un título mesiánico. Adonai, los judíos no podían decir el nombre de Yahvé y en vez de decir Yahvé decían Adonai, ¿no? Yahvé es el nombre del santo de los santos, no se puede pronunciar, y entonces decían mi Señor. Bueno, cuando le llama mi Señor, luego dice que equivale a maestro. Esto no sé dónde lo ha sacado el maestro, sería rabí, no Adonai. Bueno, bien, y una vez reconocido, fijaos, María siente que el pronunciar el nombre le toca de una manera especial, de tal manera que todo se recompone y de repente entiende lo que está sucediendo y descubre quién es Jesús, y en cuanto lo reconoce como Señor mío, como Dios mío, va Jesús y le dice, suéltame, que me tengo que ir al Padre. Que dices, ya, pero si no te has aparecido para quedarte para siempre con nosotros, le dice, ya. Así podemos decir, te basta con esta experiencia para cambiar tu vida. Te basta con haber oído tu nombre pronunciado por mi boca, para descubrir que estoy vivo y ahora suéltame. Normalmente nosotros cuando vivimos la presencia de Jesús lo que decimos es quédate conmigo, ¿no?, para siempre. Muy curioso, si hemos tenido una experiencia de encuentro con Dios, una experiencia que de repente dices, uy, que ¿no? En esta oración me he sentido lleno, he sentido la presencia de Jesús, es muy curioso, volvemos al mismo sitio, ¿no? Bueno, ya, incluso sin sentirlo, en la iglesia tenemos el sitio, ¿no? Y hay, como venga alguien y me lo quite, ¿no? ¿Qué haces en mi sitio? Bueno, pero es curioso, cuando tenemos una experiencia de encuentro con Dios, normalmente queremos repetirla. Y volvemos al sitio, ¿no? O volvemos a leer la lectura que nos inspiró eso, o a escuchar el canto que nos hizo entrar en esa atmósfera especial en la que sentimos la presencia de Dios. Queremos repetirla o queremos, digamos, retener a Jesús con nosotros, pero Jesús nos dice, no, no, suéltame, la vida sigue. Tendrás que volver a descubrirme más adelante del camino, como Abraham, ponte en camino, ya te mostraré, ¿no? Nosotros querríamos retener a Jesús, querríamos vivir su experiencia tan cercana como aquel día que, y Jesús dice, suéltame, que además, dice, no, es que es bueno para vosotros que yo me vaya con el Padre. ¿Y nosotros de qué tenemos que vivir? Del recuerdo de esa experiencia, de ese encuentro que nos cambió, y a veces tenemos que vivir toda la vida. Un poeta latinoamericano decía que ¿qué es la vida de fe? Un medio éxtasis y 40 años de desierto. ¿Quién decía eso? Ese es, hermano, que murió hace un par de años, ¿no? Ernesto Cardenal. ¿Qué es la vida de fe? Un medio éxtasis y 40 años de desierto. Pero de ese medio éxtasis vives para siempre. Te cambia de tal manera que, bueno, entonces, suéltame que yo me tengo que ir, pero ahora tú vete a anunciar a mis hermanos. No, subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. La huella, diríamos, que deja en María Magdalena también es, bien, estaréis felices conmigo, estarás feliz de que me has encontrado vivo y resucitado, pero en definitiva yo lo que he querido siempre es llevaros de la mano al encuentro con el Padre. No sé cómo se articula esto, porque
Cada uno de nosotros tenemos nuestro camino para llegar a Dios, ¿no? Normalmente, el camino más normal, diríamos, es a través de Jesús llegar al Padre, pero nos quiere hacer llegar al Padre. Hay otros que llegan directamente al Padre y luego tienen que volver a Jesús para ver cómo tiene que ser la vida aquí entre... En cualquier caso, los cristianos no tenemos que retener ávidamente a Jesús con nosotros. Tenemos que vivir de esa experiencia que a veces es 10 segundos de nuestra vida, de encuentro con Jesucristo, para caer en la cuenta de que tenemos que dejarle a Jesús que sea Dios junto al Padre y que nosotros tenemos que anunciar a otros eso que nos da la vida. Vete y anuncia. Y fue María y anunció a los discípulos, esto también está en línea con el Antiguo Testamento, ¿no? Del Señor normalmente se ven y se escuchan cosas. He visto al Señor y me ha dicho esto, ¿no? Fue así exactamente. Nos están contando la huella que la experiencia de encuentro con el resucitado le dejó a María Magdalena. Y esta huella puede ser una matriz en la que nosotros, reconociéndonos, podamos saltar también al encuentro con Jesucristo, que en definitiva nos quiere llevar al Padre y a los hermanos. ¿Jesucristo sabía que iba a resucitar? No tengo ni idea. Es decir, no podemos entrar en la conciencia de Jesús. Sabemos, por lo que Él nos manifestó y por lo que es el encuentro con el resucitado, que era el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Cuál era su conciencia de las cosas? A veces echamos mano muy fácil de Jesús ya sabía que iba a resucitar. Entonces me decía uno en la parroquia, ya, Él tenía clara la resurrección, pero nosotros no. Y nosotros nos tenemos que subir a la cruz, Él con la certeza de la resurrección y nosotros con el canguelo de la muerte. Entonces, pero los padres de la Iglesia ya decían, lo que no se asume no se puede redimir. Es decir, Jesús asumió nuestra naturaleza humana hasta el fondo. Es decir, vivió la muerte y el Señor, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se subió a la cruz con el mismo miedo que nosotros. Es más, no quería morir, pero lo aceptó por obediencia a Dios, intuyendo que era el camino que Dios quería para la salvación, aunque no lo viera nada claro. Eso me lo imagino yo, pero podemos imaginarlo. O sea, Jesús se va a subir a la cruz y dice, ¿y ahora esto sigue con estos? ¿O con estos? ¿El reino sigue con estos? Yo supongo que Jesús probablemente le diría a Dios en la oración, me queda mucho de preparar, me queda mucho de hacer con estos 12. Que esto se nos hunde, pero no se hundió. Un poco quería deciros, todos los textos de la Biblia los podemos leer así. Es una experiencia que se nos cuenta de un modo determinado, no esperemos encontrar una crónica, no son libros de historia, sino que son libros de una historia vivida. Y se nos cuenta para que pueda ser también en nosotros, para que deje huella en nosotros y se convierta en matriz de algo nuevo. La verdad de estos textos está en el fondo de la experiencia de encuentro con Dios. No si para ir de Tiro a Galilea había que pasar por Sidón y por la Decápolis, eso da igual. Pero sí que se nos dice que si queremos ser de verdad cristianos también tenemos que salir al otro, al diferente, al de otra religión, al de otro pueblo. Si queremos volver a Galilea, igual tenemos que darnos una vuelta por la periferia y por el inmigrante para descubrir que también ellos nos convierten y nos enseñan el camino. Bueno, un poco eso era lo que yo quería deciros y decía, bueno, pastoralmente, ¿cómo hacer un comentario? Pues bueno, esta huella dejó en aquel, esta huella puede dejar en nosotros. Este cambio hizo en María, este cambio puede hacer en nosotros. ¿Alguna pregunta? Que quedan aún 10 minutos. ¿Alguna cosita que se os ocurra o que se os pongan dudas o que... Yo entiendo que leer la Biblia así, primero se nos hace un poco raro porque a veces hemos pensado, esto es verdad. ¿Qué verdad? Pues histórica, científica. No. Es una verdad mucho más profunda, la verdad del hombre, la verdad de cada uno de nosotros, ¿no?
Oye, Pablo, ¿cómo explicarías tú el concepto? Es una puñetada, es lo que te voy a preguntar, porque nos vamos. Pero, ¿cómo explicarías tú entonces el concepto revelación? Es decir, de las palabras históricas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, muchas de las cuales rompen nuestra lógica, por ejemplo, el Salmo, ¿no? Dices, hay salmos terribles, rompen el brazo al pecador, ¿no? Ahí hay revelación. Entonces, ¿cómo se puede compaginar el hecho de que hay una realidad que está ahí, que está el mal y que lo recoge la Biblia, con que ahí hay revelación de Dios? A veces tenemos la tentación de quitar, ¿no? Quitamos. Esto como me ofende, lo quito. Y sin embargo, cuando terminamos la lectura, decimos palabra de Dios. Sí, yo creo que hay una cosa preciosa en la Biblia cuando decimos todas estas cosas que ¿no? Llega Dios y le dice, conquistarás esa ciudad y mandarás al anatema a todos, matarás hombres, mujeres, niños, vacas, bueyes, ovejas, ¿no? Tórtolas, todo lo que esté vivo lo matarás. Es decir, todo eso, claro, son textos que uno los lee y dice, este es nuestro Dios. Yo creo que hay una cosa preciosa, que es que la Biblia no rehúye la realidad, y la realidad es esa, y la realidad es pecado, y la realidad es guerra, y la realidad es que nos matamos unos a otros, a veces en nombre de Dios. Y entonces la Biblia recoge lo que es la vida. Hace unos años ponían en la revista del Diario Navarra, al final ponían un cuentico de estos orientales que eran preciosos, y a veces yo he utilizado en catequesis, ¿verdad? Pero al final siempre reflejaban un mundo ideal que no existe. Y que no estaba mal como llamada a otra cosa, ¿no? Pero tú coges las parábolas de Jesús y recogen la realidad, ¿no? Un hermano pidió la parte de la herencia y se largó. Y disfrutó de los placeres hasta que dijo, uy, se me acabó, ¿no? Es decir, recoge una historia real. O el buen samaritano, un tipo que lo apalearon y lo dejaron medio muerto. No rehúyen la realidad. Y el Antiguo Testamento tampoco. Y el Antiguo Testamento pensaba que el anatema era voluntad de Dios. En ese sentido, ¿cómo es eso revelación? Pues es que hay que primero escucharlo, hacer silencio, dejar que cale, y tampoco no es ningún problema ser crítico, incluso ser crítico con Dios, y ir a la pelea con Dios y decirle, a mí esto, por mucho que me digas, no me... Es decir, Dios probablemente con cosas de esas nos provoca, y nos provoca para que salgamos adelante, para que nos confrontemos con Dios, para que nos confrontemos con los hermanos. Es decir, es lo que os he dicho. Hay un principio que es el de la encarnación, que es el principio fundamental de los cristianos, que Dios quiso hacerse hombre. Entonces lo cuentas a un musulmán y dice, tú estás tumbado. Dios jamás puede hacerse hombre, eso es absurdo. Bueno, eso a un musulmán o a un filósofo racional. Eso es absurdo. Bueno, pero eso ha sido el camino que Dios ha tenido. Y en la Biblia también hay mucho de encarnación. Palabra de Dios que se hace real en un mundo de pecado y en un mundo de maldad y en un mundo donde estamos. Y Jesús se encarnó hasta dejarse llevar a la muerte por fidelidad al reino de Dios y por fidelidad al Padre, y Jesús murió en una esperanza que supongo que pues lo que digo, o sea, estos 12 van a seguir el trabajo del reino de Dios. Como decimos, este grupo que estamos aquí somos los encargados de llevar el reino de Dios adelante. Sí, estos. Ese es el asunto. Tenemos una religión encarnada y la Iglesia también tiene mucho de pecado. En esta Iglesia ha puesto Dios su confianza para llevar adelante el reino. En esta que es la que existe, no una ideal, ¿eh? Ya me gustaría que fuera mucho mejor o que fuéramos mucho mejores. Pero ser conscientes también de que nuestro Dios es un Dios realista, es un Dios que se encarna y es un Dios que conoce nuestro pecado y a pesar de nuestro pecado sigue confiando en nosotros. A pesar de que entendamos mal la palabra de Dios muchas veces. Sí, y cuando en el Salmo dice, bueno, pues erradica y mata y tal,
también se refiere al mal que está en nosotros y que También puede ser. nosotros, ¿no? Puede ser. También puede ser. Y no, claro, no solamente a los de fuera, sino el mal lo tengo yo. Entonces, contra ese mal, vete también. También se puede hacer una lectura personal de cosas que son sociales o históricas, se puede hacer una lectura personal y decir, claro, ¿y yo estoy libre de esto? Es decir, el anatema, lo hemos visto en la guerra de Gaza, que todavía sigue, ahora ya lo hemos quitado de los periódicos, no sé por qué. Alguien habrá decidido que hay que quitarlo de en medio. En la guerra de Gaza, claro, los israelíes y Estados Unidos con ellos decía todos a tomar por saco y hacer aquí un resort para que vayamos los ricos de vacaciones, ¿no? Pero claro, pero los palestinos tienen un canto que es del río, del Jordán, al mar vamos a echar a todos los judíos. Es decir, los unos y los otros hoy estaban hablando del anatema. Vamos a cargarnos a todos. Incluso a nivel social hoy sigue estando presente y entonces decimos, Dios se hace presente en esta realidad que es esta. Y desde un punto de vista crítico diríamos, y eso, que ya lo veíamos en la Biblia, no puede ser la norma o el criterio para nuestras relaciones. No sabría decirte mucho más, es decir, a mí hay cosas que me escandalizan, pero quizá también el escándalo es lo que busca la Biblia para que tú reflexiones, te pongas en manos de Dios, te pongas en manos de los hermanos y digas, ¿y hoy por dónde? Pero Dios lo ha dejado en nuestras manos, ¿eh? Eso es también la encarnación, que Dios ha puesto la salvación en las manos de los creyentes. A nosotros ya nos gustaría que viniera Dios con un rayo, ¿no? Y se cargara a los malos y dejara a los buenos, porque hoy nos gustaría. Entonces, es palabra viva que nos tiene que hacer, nos tiene que mover. Pero Jesús conoce las escrituras del Antiguo Testamento y aunque a veces las complementa, no nos dice todo esto no es verdad, ¿no? Porque el Antiguo Testamento tiene mucho de verdad. Quiero decir que Jesús es judío y escucha en las sinagogas las lecturas. Y reza con los salmos y murió rezando el Salmo 22 sin ningún problema, porque en el Antiguo Testamento hay mucho de experiencia real de Dios. Jesús viene de ahí, él nunca dejó de ser judío, él viene de ahí, viene de esa espiritualidad, pero dio un salto. Es decir, en algunas cosas seguimos siendo judíos y es bueno porque tiene una experiencia de Dios comparado con otras religiones del tiempo, es un salto enorme. Ahora, el salto definitivo lo da Jesús, con un Dios que es Padre y que es Padre mío y Padre tuyo, ¿no? Dio un salto, es decir, en muchas cosas, incluso formalmente, seguimos rezando los salmos en la misa, ¿no? Y leemos textos del Antiguo Testamento. Formalmente tenemos lo mismo, pero no es lo mismo. Dio un salto que va más allá. Eso es lo que viene en el Nuevo Testamento, ese salto. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the